Buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, en esta ocasión vamos a ver nuestra segunda clase de la materia globalización de los mercados, eh, donde vamos a ver principalmente el módulo 1 y módulo 2 de esta materia. En la clase anterior estuvimos viendo el módulo de introducción y en esta ocasión ya vamos a entrar en materia en lo que es globalización de mercado y los puntos que conlleva esta descripción de la materia. Para iniciar, bueno, me gustaría Keisha Rogers, yo no creo que no estuvimos en la clase pasada, me gustaría que te presentaras, que encendieras la cámara, qué carrera estás estudiando, qué sabes de la, de la materia como tal o qué materias relacionadas has dado anteriormente y cuáles son las expectativas del curso que tienes actualmente. Sí, buenas tardes, profesor. Si me da, por favor, 2 minutos para terminar de acomodarme, que justo acabo de llegar del trabajo, Listo, para no hay poder problema. conectar la cámara. Perfecto, cuando esté lista se conecta. Muchas Eh, gracias, disculpe. ok, entonces, bueno, la dinámica de la clase de hoy, bueno, va a ser la presentación del módulo 1 y 2, desarrollar cualquier pregunta que se surja y la descripción de la asignación para la próxima clase. Me gustaría también consultar si pudieron trabajar ya el test de evaluación diagnóstica, si lo pudieron, si lo tienen listo, si ya lo hicieron, el que está en el módulo de introducción. Acuérdense que ese test es importante para la universidad y para nosotros para saber el conocimiento previo que tienen de la materia. Este test, si bien es cierto, no es ponderado, no tiene calificación, pero es un requerimiento de la universidad y claro que tomamos en cuenta como si fuera una participación en clase. Así que me gustaría que si no lo han hecho, lo puedan realizar, voy a revisar, lo puedan trabajar, voy a ver cómo está. Profe, yo intenté hacerlo, pero no, creo que es de desarrollo, porque no veo opciones de escoger la mejor respuesta. Es de Y desarrollo, no sí. no me deja ingresar tampoco la opción de, o sea, no puedo escribir nada. Ok, perfecto, voy a revisarlo. Sí. Me pasa igual, profe. Buenas noches. Okay, bueno. Me pasó igual, sí. Yo entré y no veía manera como, por dónde escribir nada. Ok, perfecto. Sí, ya vi que ustedes dos ingresaron, Ruby y Rodolfo. Sí. Perfecto, lo corrijo entonces una vez termine aquí la clase y quede listo entonces. A ver un momentito. Ok, perfecto. Ahora lo reviso, vamos a compartir pantalla, entonces lo que es el módulo 1. Perfecto, bueno, en esta ocasión vamos a ver nuestro módulo 1 y módulo 2, donde vamos a hablar de globalización de los mercados, conceptos y todo lo demás. Y posterior a esto vamos a ver un poco de lo que es la segmentación como tal. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Yo ahora corrijo el tema del test de evaluación diagnóstica para que quede listo, una vez termine aquí en la clase con ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro módulo 1 y 2 que teníamos que abarcar en esta ocasión. Bueno, la introducción. ¿Qué es la globalización de los mercados? La globalización de los mercados es el proceso mediante el cual los mercados nacionales se integran en un mercado global, eliminando barreras de comercio. La inversión, la información y la movilidad de bienes y servicios, capitales y en menor medida de personas. Esto da lugar a la economía mundial más interconectada e interdependiente. La misma naturaleza del mundo, el cual tenemos hoy en día, que es un mundo mucho más conectado, el Internet, las conexiones, las tecnologías, el corto tiempo de transición de un producto de un continente a otro, llámese por medios marítimos, medios aéreos, eso ha hecho que el mundo esté mucho más conectado. Y al momento de estar más conectado, también esto es lo que nos brinda a nosotros una oportunidad, o a las empresas y a todo el mundo que tenga un producto o servicio, de poder llegar a otros mercados.
Y el llegar a otro mercado representa que nosotros tenemos mayores volúmenes de venta, mayor crecimiento para la empresa, pero para poder hacer eso y poder determinar si vamos a hacer una estrategia, por ejemplo, destinada al mercadeo global, necesitamos entender muchas cosas que son que son la parte inicial para nosotros determinar si nuestra empresa, nuestro proyecto o nuestro emprendimiento está listo para poder establecer alguna estrategia para entrar a un mercado nuevo. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la globalización? La homogeneización de la demanda. Los consumidores de diferentes países acceden a productos similares, como marcas globales de Coca-Cola, Apple y Nike. ¿Esto qué quiere decir? Estas marcas globales que se venden en todo el mundo, por ejemplo, Coca-Cola, que está en más de 200 países, Apple, que está en más de 100 países, y Nike, por ahí 150, han trabajado los productos que culturalmente puedan ingresar en diferentes países sin importar, conociendo la cultura, trabajando el mercado, haciendo un estudio de precio, conociendo cómo vende la competencia, qué vende la competencia, más importante, culturalmente hablando, si el producto se utiliza o no se utiliza y cómo llegar a ese mercado objetivo. Y para eso lo trabajan muy bien estas marcas. Pero estas son las marcas que ya nosotros conocemos, pero también existen otras marcas que también logran entrar a esos mercados, que pueden ser empresas más pequeñas, pero trabajando, haciendo investigación de mercado y conociendo. Otra de las características principales, hablamos de expansión de empresas multinacionales. Las empresas operan en varios países, adaptando o estandarizando sus productos. Reducción de barreras comerciales. Cuando hablamos de barreras comerciales, que regularmente son políticas establecidas por los países, estas barreras comerciales, esta eliminación o reducción de barreras comerciales. Cuando hablamos de barreras comerciales, hablamos de todas esas cosas que obstruyen de cierta manera o tienen una burocracia para poder realizar los trámites. Por ejemplo, impuestos de importación, tramitología, que regularmente se hace. Por ejemplo, algunos tratados. Por ejemplo, cuando hablamos cómo trabaja la Unión Europea trabaja bajo la denominación que le permite a todos entre los países conectarse sin la necesidad de tener quizás barreras migratorias que ayudan a flexibilizar y a traspasar tanto comercio como personas entre los países, ayudándose entre sí a que el comercio fluya más y pueda traspasarse sin barreras arancelarias entre las partes. Otro de los tratados que existen en algún momento, como el TLC que tenía Panamá con Canadá, con Estados Unidos, con Canadá, el TLC que tiene con Colombia, esto lo que busca es reducir las barreras comerciales y estos tratados para incentivar que las empresas puedan exportar o importar de los países, pero esto tiene sus características principales. Todos estos tratados están basados también en la necesidad de exportación y en el mercado que tiene cada país. ¿Por qué? Porque tú permites la entrada de los productos que a ti te hacen falta, ¿no? Entonces también hay que conocer mucho también si nuestro producto realmente es una necesidad en el mercado que queremos llegar y podemos hacer uso de esta. El tratado TMEX que aparece aquí es un tratado que incluye 3 países, el tratado entre Canadá, México y Estados Unidos, y que ahora, actualmente, y que cae muy bien con esta materia, es todas las políticas de importación que tiene Estados Unidos. Muchos de todos estos tratados que estaban establecidos han quedado en obsolescencia porque el presidente nuevo, bajo las leyes que él que está tratando de establecer, lo que busca es establecer aranceles mucho más altos para la importación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo principal es de tratar de que la producción interna de cada país, la producción sobre todo de Estados Unidos, se vuelva fuerte y sea más competitiva con los mercados que son productores actualmente, como lo es China, India y los demás países. Entonces, muchos de estos tratados que existían y que las empresas utilizaban para exportar hacia Estados Unidos, hoy en día se han visto fuertemente afectados por la posición del presidente de los Estados Unidos. Y bueno, estos son algunos factores también que al momento de la globalización o de establecer una estrategia para llegar a un mercado hay que tomar en cuenta, ¿no? La estabilidad jurídica, la seguridad bancaria, entre otros puntos que vamos a ver más adelante. Tecnología, comunicación,
el Internet, el transporte moderno y las redes logísticas permiten operar globalmente con eficiencia, como lo comentamos anteriormente. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Yo tuve un problema, pero no me estaba dejando, no me sale la materia todavía en el aula y no podía ingresar. Ok, perfecto. Igual esto que lo que hemos avanzado, que no ha sido mucho, va a quedar grabado ahí para que puedas repasarlo, ¿no? Dale, perfecto, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces, como les dije, ¿no? La tecnología lo que ha hecho es acortar las distancias entre las partes y nos ha permitido que nosotros podamos estar más conectados con el mundo, y eso facilita también, sobre todo, la globalización. Y la competencia internacional, las empresas no solo compiten localmente, sino que también con actores de otros países. Esas son una de las características principales. Sino cuando tú sales a un mercado global, también tienes que entender que ya no vas a tener 3, 4, 5 competidores como en tu país, sino que vas a tener una gama de competidores que apuntan fuertemente también a un mercado al cual tú quieres llegar. Entonces tienes que ser competitivo, diferenciador y con un producto de calidad o un servicio, ¿no? En este caso. Eso es lo que yo recomendaría, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos de la globalización? Bueno, los desafíos son muchos. Aquí vamos a enumerar uno de los 4, pero bueno, aumento de la competencia, como vimos anteriormente, aumento de la competencia internacional. Las empresas locales enfrentan competidores globales con mayores recursos. Regularmente, o casi siempre, cuando tú sales a un mercado global, te vas a encontrar que vas a tener empresas con mayor poder adquisitivo. Y el mayor poder adquisitivo te permite también, en muchos casos, tener más competitividad en precio. Entonces, esa es una de las dificultades que puedes tener, pero también, al final, es una oportunidad que puedes trabajar para diferenciarte, ¿no? El diferenciador para mí es la clave cuando tú tratas de exportar a mercados grandes, cuando eres un producto pequeño, ¿no? Desigualdad económica y exclusión social. Los beneficios de la globalización no solo se reparten de forma equitativa, algunas regiones o sectores o grupos sociales quedan rezagados. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente países más desarrollados tengan mejores acuerdos comerciales, mejores tasas arancelarias para exportar sus productos que otros. Porque sabemos que los países fuertes económicamente hablando trabajan las relaciones internacionales en beneficio de sus productos propios, y eso por lo general ayuda a que tus costos de exportación sean más bajos, los apoyos, los subsidios que tienen las empresas, los apoyos en tecnología para desarrollar productos y todo lo demás. Otro de los desafíos es la pérdida de empleos y presión laboral, la deslocalización de empresas hacia países con mano de obra más barata puede generar desempleo y precarización laboral en otros lugares. Acabamos de ver hace un ratito el caso de Estados Unidos, en el cual está tratando de hacer una estrategia para hacer su país productivo y con una industria desarrollada. Y lo que pasó principalmente con las grandes empresas en Estados Unidos es que los costos de fabricación de productos y servicios simplemente los abarrotaron, trasladando sus operaciones a China o a India o a Bangladesh o a otros países de su desarrollo. Y Estados Unidos lo que busca es tratar, y lo que está buscando es que ellos ser fuertes no solamente a nivel económico como lo son, que es el país económicamente más fuerte, sino que no seguir perdiendo industria como lo han hecho en estos últimos años. Por ejemplo, muchas de las fábricas automotrices están en diferentes países, están en Canadá, están en México, por eso usted ve que ellos tratan de aumentar la tasa de arancel de importación para lograr y para incentivar que las empresas se muevan nuevamente a Estados Unidos. Pero tiene unos desafíos también. El hecho de estar en un país desarrollado también tiene los desafíos de la mano de obra. La mano de obra regularmente tú no la vas a poder trabajar bajo los mismos estándares económicos que lo trabajan en otros países que están en su desarrollo. Vulnerabilidad ante las crisis globales. Una economía interconectada es más sensible a crisis externas, financieras, sanitarias, geopolíticas. Y un caso de esto, por ejemplo, si tú trabajas en un mercado internacional en el cual tú estás sujeto también a cualquier situación que pase en un mercado global. Y les pongo un ejemplo. Si tú exportaras, por ejemplo, hacia Panamá con el tema de las huelgas y todas las situaciones que están pasando actualmente, probablemente las empresas que están exportando acá en estos últimos 15, 20 días que estamos en protesta han tenido un impacto principal por la situación o la crisis política que existe en el país.
Entonces, esos son factores que hay que tomar en cuenta porque vas a tener mucho más variables de riesgo, ¿no? Pero también tienes un mercado más amplio. Cuando hablamos de la evolución histórica en la globalización de los mercados, hablamos desde el siglo XV, que es la era premoderna, que era un comercio limitado basado en rutas terrestres como la ruta de la seda y marítimas como la del Índico, intercambio de bienes como especies, seda y oro, que era una ruta que venía desde China, que inclusive hoy han denominado algunas de esos trayectos comerciales como la ruta de la seda, del cual Panamá hace unos meses este gobierno también decidió retirarse. Y esta ruta de la seda también es un acuerdo entre países para ayudar a que el intercambio comercial sea mucho más fácil. Ese intercambio comercial también, como beneficia a los países grandes también, hay que tener mucho cuidado con los países como nosotros que somos pequeños, porque al abrir las puertas a la importación desmedida, probablemente afecta mucho a los productores locales, y por ahí vamos a ver algunos casos, por ejemplo, en el del agro, ¿no? Que ahorita lo vamos a comentar. Después, en la era del descubrimiento, entre el siglo XV y el siglo XVIII, la expansión europea, España, Portugal, luego Holanda, Francia, Inglaterra, la conquista de América, la colonización y comercio transatlántico, el comercio triangular entre Europa, África y América, y en ese momento hablaban de esclavos, materias primas y manufactura. Esos eran los primeros pasos de la globalización. Como puedes ver, ya la globalización existe, inclusive mucho antes de lo que, o sea, ha existido toda la vida para la interconexión entre los diferentes países y continentes antes que había entre América, entre Europa y todo lo demás, siempre había una globalización. Todo esto es parte de la globalización. Y la tecnología lo que ha hecho es conectar y hacer inmediatez en el tema de los productos y servicios y en otros países. Después tenemos la revolución industrial en el siglo XVIII, el siglo XIX, cuando empezó la industrialización en Europa, que impulsa la producción masiva. Europa toma la decisión de crear fábricas en Europa para poder incentivar la producción, tomando en cuenta que en ese momento Europa era la fortaleza más grande que tenía el mundo a nivel económico para producir. Después ya existe el transporte moderno, el ferrocarril, el barco a vapor, las telecomunicaciones, el telégrafo, todas estas son conexiones que hicieron mucho más fácil el comercio internacional. Y después tenemos que en el periodo entreguerra, 1914 a 1945, cuando se da la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, todos estos impactos frenan la globalización. Cualquier evento mundial, llámese como nosotros actualmente, que en nuestra era, el evento mundial, uno más fuerte que hemos nosotros vivido ha sido el COVID. Eso afectó de manera significativa todas las importaciones, exportaciones y todo el comercio mundial que había. En ese momento, entre 1914 y 1945, era la Primera Guerra Mundial. Y eso lo que hizo fue que todos los países trataran de proteger su producción local, aumentando aranceles, bloqueando en muchas ocasiones también la importación de productos, y todo este tipo de eventos, como le digo, al momento que tú también trabajas un mercado global para vender, crear un producto o para comprar, está sujeto a que todo este tipo de cosas te afecten significativamente, ¿no? La globalización moderna se denomina entre los años 1945 y 1990. Tras la Segunda Guerra Mundial se crean instituciones como el FMI, el Banco Mundial, el GATT, luego la Organización Mundial del Comercio. Se da la expansión del comercio internacional liderada por Estados Unidos, como lo ha sido a lo largo de estos años. Y bueno, así sobre todo, por lo menos países como China, que han tomado el liderazgo para el tema de liderizar el comercio mundial, son los que dominan actualmente. Después, desde el año 1990 al presente, después de la caída del muro de Berlín, la apertura económica comunista, los avances tecnológicos como el Internet, la utilización de contenedores, la creación de aviones de capacidad de carga mucho más grande, buques con
tiempos de recorrido más cortos, con menos consumo de combustible, con mayor capacidad, para los cuales también se crean necesidades en el mercado. Y nosotros tenemos un ejemplo claro. Panamá es un país que ha estado siempre y siempre estará conectado con la logística por la misma naturaleza de nuestro negocio, que es el Canal de Panamá. Una característica que hizo que la ampliación del Canal de Panamá se diera fue el aumento también y la creación, por ejemplo, de estos buques que tenían mayor capacidad. Panamá tuvo que adaptarse a casi a los barcos de mayor envergadura. Creo que ahí se quedaron unos post-Panamá que no pasan, pero la mayoría de los barcos Panamax y todo lo demás, Panamá se tuvo que adaptar a las nuevas tendencias mundiales, que eran mayor capacidad de carga, menor tiempo, y así mismo fueron aumentando todos los transportes que se utilizan para poder interconectar al mundo. Aquí habla de la expansión de China e India como potencias comerciales, que es lo que veníamos comentando anteriormente. Son dos players súper importantes que existen hoy en el mercado y son unos casos de estudio que es importante que ustedes y busquemos más información, porque han tenido, a pesar de ser un país que se consideraban en su desarrollo, inclusive India y China, con tener áreas de su país que eran muy mermadas económicamente, han logrado establecer y posicionarse como líderes comerciales y como grandes. Claro, ahí entran muchos temas discutibles que dentro de ellos la gente puede hablar desde la mano de obra, de todo lo demás, que si es justa o no es justa, y eso también es importante, que en la globalización se respete también todos los derechos humanos y se cumpla, pero lo que sí es una gran realidad es que China e India se han convertido en potencias mundiales en la fabricación, en ser líderes en la industria mundial, inclusive muy por encima de Estados Unidos y los demás países. Entonces son casos de estudio interesantes. Aquí saca el segundo punto, que es desarrollo de una mentalidad global de mercado. Una mentalidad global de mercado permite a empresas percibir el mundo como un mercado único, superando las limitaciones de una visión centrada en un mercado local. Dice, regularmente lo que busca principalmente es que nosotros como empresa y la mayoría de las empresas que ya están de un estándar por lo menos de medio tamaño mediano, buscan crecer porque regularmente estamos en países, sobre todo el mercado de Panamá tiene un limitante. ¿Y el limitante cuál es? La demanda. O sea, somos un país con una demanda que no es significativa y eso es una gran realidad y tenemos que entender que llega un momento que nuestro producto tiene que crecer, porque si no nos expandemos también podemos caer en un declive, ¿no? Y eso lo vemos también, por lo menos en marketing, en el ciclo de vida de nuestros productos. Nuestro producto sube, crece, se desarrolla, se mantiene y después cae. Para poder evitar caer, muchas veces lo que tenemos que crecer para poder llegar a otros mercados también. Es uno, son varios factores, ¿no? Pero ese puede ser un factor importante. Acá habla del enfoque doméstico. La empresa se orienta exclusivamente a su mercado nacional sin considerar posibilidades externas. Estrategias, productos y comunicación está diseñada en función del consumidor local. ¿Esto qué quiere decir? Este enfoque doméstico son estas empresas que han decidido mantenerse en el mercado donde se crearon y solamente tener su marco de acción ahí. Y como les digo, si el negocio es rentable para esa empresa en el mercado local y es lo que las expectativas a nivel de junta directiva o de gerente general o de dueño de la empresa es lo que está buscando, al final esa es la decisión y las políticas internas de cada empresa, y eso es uno de los enfoques que también probablemente existen también, y empresas que también analizan otros factores. Probablemente sus costos de globalización sean más altos que los beneficios. Entonces también pasan ese tipo de cosas, ¿no? El enfoque internacional se trata de exportar los productos con mínimas adaptaciones al extranjero, se percibe como una extensión del mercado nacional. Es tratar, como bien lo dice, tratar de que tu producto, si tu producto es adaptable a otros mercados, bueno, también eso es una ventaja, ¿no? Y lo puedes hacer. Y el enfoque multinacional se adapta a la estrategia de cada país o región. Hay una fuerte descentralización con filiales locales que responden a las características específicas del mercado. Esto regularmente es cuando muchas empresas se enfocan en crecer por medio de un distribuidor que ya conoce el mercado y todo lo demás. Y el enfoque global busca una estandarización donde sea posible maximizando eficiencia sin dejar de adaptar cuando es necesario. La empresa gestiona recursos y capacidad de forma integral a nivel mundial. Y esto quizás, este enfoque global
es uno de los más costosos, pero es lo que te permite que tu marca se perciba con la misma calidad con la cual tú la creaste. ¿Por qué? Pero esto conlleva una inversión mucho más grande. Porque tú no estás trabajando por medio de un subdistribuidor, sino que simplemente tú estableces tu fábrica y si es necesario, tú estableces tu equipo comercial bajo los estándares que tú estableciste, bajo toda la estrategia que tú tienes montada a nivel global es la misma que tú replicas. Y por ahí podemos hablar de McDonald's, podemos hablar de Coca-Cola y todo este tipo de players que son súper importantes, ¿no? El análisis de oportunidades en mercados globales. Este análisis implica estudiar tanto factores externos como los factores internos para determinar la viabilidad de lograr llegar a un mercado internacional. Y para esto existen diferentes tipos de análisis. Dentro de ellos el PESTEL, que lo que busca es analizar la parte política, la parte económica, las siglas. Cuando analizan PESTEL se trata de analizar y de hacer un estudio a nivel político. Y qué loco, bueno, como que dice, yo busco analizar la estabilidad política de ese país al cual yo quiero llegar, si realmente vale la pena, si no es un país donde yo tengo... Y por eso es que es importante que a veces entender por qué es viable y es lo que más beneficia el comercio mundial, que tu país se perciba como un país que respeta la democracia, que respeta la seguridad jurídica, porque en ese análisis político es donde las empresas deciden o no llegar a tu mercado. ¿Por qué? Porque ese tipo de inversiones no van a llegar si perciben que es un país inestable, que es un país que está siempre en protesta, que es un país que para poder yo establecerme me piden coima. Entonces, todo este tipo de análisis lo hacen en ese análisis PESTEL, como el análisis económico, cómo está el poder adquisitivo, cómo está el Producto Interno Bruto per cápita de las personas, a nivel social, cuáles son los principales, los valores, los principios, todo lo demás. A nivel tecnológico, si está bien interconectado, si la tecnología está desarrollada, si el país tiene las condiciones necesarias. Bueno, el medio ambiente también, o el environment, y la parte legal, ¿no? Que sea fluido la Constitución, que digo, que en esas cosas, por ejemplo, si hablamos del caso de Panamá, yo creo que tienen varios factores positivos si hacen un análisis como este. El otro análisis también, que es importante, que es el CAGE o el CAGE, si lo traducimos en español, que analiza la cultura, la parte administrativa, que la parte administrativa ve la burocracia, qué tanto te cuesta hacer una sociedad, cómo la monta, si estás bien hacerlo solamente con pasaportes y qué más te pide. La parte geográfica, que en Panamá es un factor importante porque estamos en un punto medio que permite una conexión entre todos los hemisferios, pero que también tiene que tratar de vender más esa parte. Panamá tiene muchas ventajas, y a nivel marítimo, y no solamente a nivel marítimo, a nivel aéreo, por la posición que todavía se pudiera explotar mucho más, porque tenemos el canal seco, tenemos el canal de Panamá, tenemos zona libre, tenemos muchas cosas que se pueden exportar y que pueden ser herramientas fundamentales para posicionarnos como uno de los países a nivel mundial que pueda servir como un cross-docking para muchas empresas, como un centro de todo, ¿no? Y el otro punto que analiza el CAGE es la cultura, como ya vimos, la parte administrativa, la parte geográfica y la parte económica, ¿no? La moneda es un factor importante a analizar, es saber, y creo que el dólar nos da una ventaja importante en ese punto, ¿no? También se hacen estudios del consumidor, como segmentación de mercados internacionales, cambio de cultura y hábitos de consumo. Y también es importante analizar barreras de entrada, aranceles, normativas técnicas, idioma, logística, entre otras cosas. Ver si el país está preparado también para eso, todo lo demás. Entonces, estos son algunos de los puntos que nosotros podemos emplear cuando nosotros decidamos entrar a un mercado internacional. Y probablemente esto les sirva a ustedes para cuando ustedes van a hacer su proyecto integrador, ustedes pueden hacer un análisis PESTEL del país donde ustedes están estimando llegar o al mercado donde ustedes quieren llegar, ¿no? Por ello les puedo aportar ahí, si buscan también en Google, les puede aparecer el modelo. El desarrollo de una estrategia básica de negocios en el contexto global.
Dice, una estrategia global de negocio debe estar alineada con los objetivos de la empresa y su capacidad para competir internacionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa tiene que conocer el mercado, tiene que establecer una estrategia de diferenciación. ¿Por qué? Porque el mercado es un mercado que si tú no tienes esa característica y tú eres diferente, es un mercado que te va a canibalizar y que al final no puedes competir por precio, sobre todo porque esa es una de las estrategias más difíciles que hay para poder competir, sobre todo cuando son empresas que no tienen un músculo financiero, ¿no? Estrategia de liderazgo en costo, optimización de la cadena de valor de global para ofrecer precios competitivos. Definitivamente que el precio siempre es un factor determinante, pero para mí no es el factor competitivo principalmente para nosotros o para países como nosotros. Nosotros creo que tenemos que perdón, enfocarnos en otros factores como la calidad, como la diferenciación, quizás los tiempos, eso sí pudiera ser, pero el precio a veces es un poquito más difícil competir con otros mercados que tienen menores costos de fabricación. Estrategia de enfoque, atender nichos específicos en determinados países con propuestas personalizadas, y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos gran oportunidad. Por ejemplo, el caso nosotros del café, el mercado como tal de nosotros quizás no es el más grande, pero sí agarra un nicho exclusivo, importante, en el cual supieron desarrollar los productores de café, donde han logrado posicionarse como los cafés más caros por libra que hay en el mundo. Encontraron un nicho importante y se diferenciaron por ahí, ¿no? Y el modelo híbrido, que es la combinación, estandarización y adaptación según el mercado, ¿no? Que es cuando tú te adaptas a lo que la necesidad del mercado y que también es una estrategia también interesante, que es conocer, y para eso hay que hacer un estudio de mercado y conocer bien qué es lo que vamos a llegar y qué es el mercado y la cultura y todo lo demás que tiene ese país como tal. Okay. Desarrollo de una estrategia de internacionalización de la empresa. Este proceso implica seleccionar mercados, modo de entrada y el diseño de capacidades globales. Recuerden que nosotros, el proyecto integrador es desarrollar una estrategia para llegar a un nuevo mercado, ¿no? En este proceso implica, primero, bueno, definitivamente que seleccionar el mercado. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Basado en el producto o servicio que nosotros tenemos, ¿no? Eso es importante. Hay que hacer una evaluación de las competencias centrales. ¿Por qué? Y ese es un FODA, ¿no? Analizar nuestra fortaleza, oportunidad, debilidades y amenazas. Esto nos permite a nosotros saber si realmente nosotros tenemos un producto apto para competir sobre lo que hay en ese mercado en el cual queremos llegar, ¿no? Después de que hemos desarrollado el mercado donde estamos, ¿no? Modos de entrada. ¿Cómo podemos llegar nosotros a otro mercado, a la globalización de nuestro producto o servicio? Puede ser uno, como dice acá, la exportación directa o indirecta por medio de alguien, por medio de una licencia o franquicia, en el cual tú haces un modelo de negocio que tú lo haces una franquicia y la vendes para que ese producto llegue, en el cual tú sabes que tú cedes un poco del manejo y lo que pides regularmente es el manejo y la imagen de marca, por medio de alianzas estratégicas. Un player que haga lo que tú haces o que esté relacionado al producto que tú tienes y que, por ejemplo, si tú comercializas productos automotrices, tú te vas a buscar players que por lo menos en Centroamérica, en Costa Rica, tenga o que tenga desarrollado quizás vendedores, quizás, primero, autorepuestos quizás, o quizás concesionarios de automóviles, y que puedes analizar, que no solamente estén en Costa Rica, sino que estén en Salvador, que estén en Honduras, que estén en Guatemala, o que lleguen al mercado más importante como México, quizás mercado más grande, ¿no? Dentro de eso, los joint venture, que también puede ser por medio de su distribución, por medio de como lo comenté, alguien que maneje productos relacionados y que tú puedas dar una subdistribución para que este lo haga, por medio de inversión directa o extranjera, ¿no? ¿Qué ventajas competitivas globales? Bueno, innovación constante, debemos tener una red de distribución eficiente, capacidad de adaptación cultural y una marca reconocida internacionalmente. Hoy en día, por ejemplo, a nivel de marca, hay el concepto de brand awareness, que es cómo percibe la marca o cómo los clientes
y las personas perciben nuestra marca. Y eso es uno de los valores más importantes que se toman en cuenta actualmente y que se trabaja muchísimo en marketing también, parte de lo que yo veo, y es trabajar la imagen de marca, ¿no? Entonces, la imagen de marca conlleva muchas cosas, ¿no? Primero, que tu marca sea reconocida como una marca de calidad, con responsabilidad social, con un buen servicio post compra, y eso te puede ayudar a llegar a mercados más grandes, ¿no? Y de eso se hacen muchas estrategias también adicionales con líderes de opinión del mercado al que tú quieres llegar también, ¿no? Muchas veces lo hacen con influencers, con todo lo demás. Un punto que estaba dentro de la descripción de esta materia era qué perfil debe tener un directivo de comercio internacional. Un director, un gerente de venta, o un gerente de cuentas, un Key Account Manager, cualquier persona que esté involucrada en lograr internacionalizar alguna empresa. Un liderazgo global requiere de una combinación, una visión estratégica, habilidades técnicas y sensibilidad intercultural. ¿Cuáles son algunas habilidades claves que debe tener esta persona? Bueno, pensamiento estratégico global. ¿Qué quiere decir? Que no solamente piense en corto, sino que tenga la habilidad de pensar en todos los mercados al cual quiere llegar. Capacidad de negociación intercultural. Para esto funciona mucho el tema de los idiomas. Eso facilita mucho la capacidad de negociación. Tiene que conocer inglés, quizás portugués, algún otro idioma que sea relevante para el negocio que está desarrollando. Conocimiento de finanzas y logísticas internacional. Este directivo tiene que conocer a nivel de finanzas, tiene que conocer cuál es la rentabilidad, a qué márgenes maneja la empresa, cuánto puede subir, cuánto puede bajar, cuál es el margen ideal y hasta dónde puede negociar, adaptabilidad y tolerancia a la ambigüedad. Cuando hablamos del estilo gerencial, tiene que ser participativo e inclusivo, y eso no solamente para un perfil directivo, debe ser para todas las industrias, ¿no? Y para todas las áreas, inclusive local. Flexible ante entornos complejos y cambiantes. ¿Por qué? Porque cuando tú manejas también personal o trabajas con equipos de diferentes países, culturalmente muchas de las cosas, hasta de los comportamientos que tienen, cada persona es diferente. Y ahí quizás les puedo contar alguna anécdota. Yo, como les comenté inicialmente, yo he trabajado en el mercado de Costa Rica, he trabajado un poco en Nicaragua, he visto El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana. En Brasil estuve un poco, no trabajando, pero sí mucho en formación, estuve en capacitación, lo que me permitió también conocer un poco del mercado, dentro de ese proceso, conocer un poco el mercado de Brasil. Y yo le doy un ejemplo claro. Por ejemplo, en Guatemala, cuando a nivel comercial, cuando yo como gerente visitaba a un cliente, regularmente nosotros, por seguridad, teníamos que avisar con tiempo, una semana antes que íbamos a ir a un distribuidor, teníamos que no estar identificados con la marca de la empresa para evitar que cualquier secuestro, características que probablemente en mi país, en Panamá, no me pasaba, en Costa Rica no me pasaba, pero que en El Salvador en su momento, antes de este presidente, por ejemplo, las bandas controlaban hasta la entrada que nosotros teníamos como distribuidor en algún barrio. Entonces, o ibas a Guatemala, por ejemplo, a un distribuidor que tenía 200 cabezales de mulas o equipo pesado y te recibe probablemente en su oficina con un revólver en la mesa, porque culturalmente hablando para ellos lo manejan de esa manera los que manejan ese rubro, ¿no? Y por seguridad, o te reciben con 2 escoltas con escopetas atrás, y culturalmente es adaptarse a todos los entornos que tiene cada mercado, ¿no? Con eso nosotros hemos terminado lo que es la base inicial de lo que es la globalización de los mercados. Vamos a ver un poco ahorita, nos hace falta entrar en este segundo punto, que es la segmentación internacional, macro y microsegmentación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos hablado? Todo claro, profe. Por mi parte no, profe, ya eso es más que todo marketing y branding empresarial, cómo se mueven las empresas, cómo gestionar, cómo se está moviendo el mundo económicamente hoy en día, ¿no? Digamos que para mí no es nada distinto a lo que ya
aquí yo veo, Keisha, vamos a aprovechar la oportunidad para que te puedas presentar y no veo acá, un segundo aquí, hay otro estudiante, Yamir, no te conocía también, parece que eres nuevo para esta materia. Keisha, nada, preséntate, dime tu nombre, qué carrera estás estudiando, o qué maestría estás estudiando, qué posgrado, cuáles son las expectativas del curso y bueno, como comenta un poco de ti. Buenas noches, profesor, compañero. Mi nombre es Keisha Rogers. Estoy en gerencia estratégica y bueno, creo que como todo la expectativa es aprender, seguir aprendiendo para poder aplicarlo profesionalmente, pues en todas las áreas donde se pueda, ¿no? Por supuesto, en la clase anterior no pudimos estar porque en ese momento no habíamos tenido la matrícula, o sea, estábamos en la coordinación para poder entrar porque no nos aparecía la materia en sistema, ya luego nos apareció y bueno, por eso es que estamos recién hoy, por lo menos por eso es que estoy yo recién ingresando hoy. Ok, perfecto. ¿Qué maestría estás estudiando? Gerencia estratégica. Ok, perfecto. Gracias. Bienvenida, Keisha. Yamir, buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. Mi nombre es Amir Navarro. Y también creo que me pasó lo mismo que a Keisha. Y estoy en gerencia estratégica también. Ok, perfecto. Bueno, bienvenido, Yamir. Yo espero que este curso sea de su total agrado y también me gustaría que ustedes puedan revisar el módulo de introducción, el cual ya quedó, creo que está, la grabación de la clase anterior está ahí para que la puedan revisar. Y bueno, como les comentaba y como les comenté a sus compañeros en la primera clase, esta dinámica para clases de posgrado, como el caso de ustedes, las asignaciones se tratan más, pueden revisar el syllabus y se tratan más de análisis de casos, más que de exámenes, ese tipo de cosas, porque lo buscamos un poco ya a nivel de ustedes, es que ustedes puedan trabajar más la parte de investigación y conocer un poco acerca más de esta materia. Y el proyecto integrador también, que es realizar una estrategia de globalización en la cual ustedes van a aplicar a la empresa donde ustedes están o algún emprendimiento que quieren realizar o donde ustedes lo puedan realizar. La idea es que podamos, en el proyecto integrador, ustedes puedan presentar esa estrategia tomando en cuenta lo que estamos revisando acá en el curso. Bueno, si no es más, vamos a ir con lo que nos hace falta. Vamos a hablar del poco de segmentación. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, Keisha o Yamir? No, todo bien Por por mi acá, parte, no. profesora. Todo muy claro. Perfecto. Gracias. Bueno, estamos viendo la segmentación. La segmentación, como ustedes saben, la segmentación global surge como cuando una empresa decide expandirse a mercados internacionales y debe identificar y entender de manera más efectiva la diferencia entre tipos de consumidores. La segmentación, aquí habla, la segmentación la aplicamos a cualquier tipo de negocio local, no solamente global, sino que pueden poner silencio ahí porfa, para que no se... Perfecto. Y bueno, segmentación. Nosotros hablamos a nivel global, definitivamente que como cuando lo hacemos a nivel local, nosotros tenemos que segmentar y saber a cuál cliente nosotros estamos dirigidos y a dónde queremos llegar, porque la segmentación es lo que nos permite, al igual que como lo hacemos localmente, globalmente es lo que nos permite conocer a detalle cuál es el mercado que nosotros queremos atacar y cuáles son. Segmentar nos permite dividir en grupos homogéneos, características similares y de esta manera nosotros establecer estrategias de marketing diseñadas para cada segmento de mercado, ¿no? Una empresa, por ejemplo, aquí hace un ejemplo práctico que una empresa de alimentos saludables podría segmentar su mercado según qué, adultos jóvenes preocupados por la salud, estilo de vida que sean consumidores de fitness, de productos fitness, por lo menos a nivel geográfico, ciudades de alta densidad de población y que tengan un poder adquisitivo. Eso quizás dentro del mercado podríamos hablar, si estuviéramos hablando a nivel global, podemos hablar de países entre Centroamérica, podemos hablar de Panamá, podemos hablar de Costa Rica, podemos hablar de parte urbana de México, y eso se trata, ¿no? De segmentar también, y ahorita vamos a ver un poco que también cómo segmentamos, cuáles son los tipos de segmentación que existen, ¿no? La identificación, selección y ubicación de mercados internacionales. Este proceso es un proceso fundamental para poder llegar a otro mercado.
porque no todos los mercados son adecuados para nosotros, o sea, o para los productos y servicios que nosotros tenemos. Entonces tenemos que entender eso, porque probablemente nosotros tenemos un producto que se vende o que se consume en Panamá, pero no necesariamente se vende o se compra o se va a vender en Colombia, o en México, o en Costa Rica, porque culturalmente es un producto que se basó y nació en la necesidad de la cultura de un país y a veces es difícil adaptarlo o no va a entrar, o no tiene, y probablemente, y no es que el producto no sea bueno, sino que culturalmente la gente costaría mucho venderle esa cultura de tu país para que otro lo consuma. Y algunos de los casos que han rompido esas barreras, quizás internacionales, a nivel por si hablamos de comida, por ejemplo, México es uno de los países que culturalmente rompió muchas de esas barreras y la gente hoy en día desarrollaron una estrategia que la gente consume muchos productos sin inclusive, ¿por qué? Porque la mismo desarrollo de su cultura, la globalización, la exposición ha hecho que se vuelva atractivo, ¿no? Pero bueno, esas son características puntuales, pero por ejemplo, productos quizás que se crean en Panamá a veces son difíciles que en otros mercados porque tienes que saber inclusive hasta los gustos y si vamos muy lejos, por ejemplo, vamos a ver un caso, por ejemplo, Walmart. Walmart es una cadena de supermercados importante en Estados Unidos, creo que es una de las más grandes en Estados Unidos, inclusive en Centroamérica, tiene algunas tiendas, por en Costa Rica, creo que en Honduras, por ahí en Guatemala, pero ser el líder número uno en Estados Unidos no necesariamente te garantiza ser el líder número uno en Alemania o en Japón. ¿Por qué? Porque probablemente las culturas son diferentes y no hacer la ubicación correcta en los mercados le llevó por lo menos a Walmart a perder más de 1.600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque entró al mercado de Alemania, compró una franquicia de un supermercado establecido, tomando en cuenta que ya no los líderes, pero la misma cultura de precios bajos, la misma cultura de canibalización del comercio local, hizo que la misma población no les pareciera interesante comprar en Walmart y le pareció que estaban acostumbrados a un mercado un poco más pequeño, donde se siente más el calor de la gente, donde no te importa tanto el precio, porque económicamente quizás no es lo que necesitas, y ese tipo de no conocer bien tu mercado hace que puedas perder muchísimo dinero, ¿no? Como en el caso de Walmart, en el cual mercados como el de Alemania, como el de Japón, en el cual no tuvieron aceptación, porque quizás en un mercado como el de Latinoamérica, probablemente que estamos acostumbrados y que queremos buscar cosas más económicas, quizás hubieran se establecido un poco mejor, ¿no? Pero bueno, es eso, es tratar de entender bien el mercado y hacer la ubicación correcta y entender que no todos los mercados son buenos para todos. Criterios de selección de mercados internacionales. Algunos criterios son cuantitativos. Bueno, tenemos que entender el tamaño del mercado, el ingreso per cápita, que le hablamos hace un ratito, la tasa de crecimiento económico. Tenemos que entender también cuando vamos a globalizar, a entrar y hacer una estrategia de globalización, vamos a entender, vamos a conocer el Producto Interno Bruto, vamos a conocer cuáles son los principales puntos de ingreso que tiene cada país, dónde se centra el comercio y dónde están ubicados la mayor tasa de ingresos, dónde se centra la mayor cantidad de población que tiene poder adquisitivo para el producto que nosotros queremos vender, el volumen de importación de productos, y para eso nosotros hacemos un estudio de mercado y conocemos, por ejemplo, volúmenes de importación. Actualmente en cada empresa regularmente tú tienes marketing intelligence, que es lo que te hace muchas de estas funciones. Tú puedes comprar bases de importaciones, por lo menos a nivel de Centroamérica existen empresas que ya venden datos de bases de importación, como lo es Central America Data, y como ya existen otros también, ¿no? Que te venden bases de importación, que hoy en día, hace unos 10 años atrás, tenía mucho sesgo. Hoy en día, esas bases de importación te permiten a veces tomar decisiones un poco más exactas porque ya tienen datos más concretos y más exactos sobre las importaciones. Ahí tú vas a poder ver las estimaciones de importación que existen actualmente, cuánto importan de tal producto,
El precio sí es una variable que no está exacta en la base de importación, porque regularmente eso sí se maneja y se manipula mucho. Entonces no, pero sí los volúmenes, esas estimaciones son bastante acertadas. Entonces, conocer ese tipo de datos, el nivel de competencia, los costos de entrada, los aranceles, la logística, el marketing, los impuestos de cada país, criterios cualitativos, bueno, barreras culturales, idiomáticas. Si, por ejemplo, quieres entrar a un mercado como China, entonces tienes que saber que culturalmente el idioma es una barrera quizás para nosotros. También analiza la estabilidad política y regulatoria, como lo vimos hace un poco, la reputación del país, la compatibilidad de los productos con las presencias locales, qué es lo que hay versus lo que nosotros queremos llegar, y la facilidad de hacer negocios o el easy of doing for business. Otro punto, bueno, ¿qué tipo de segmentación existe a nivel global? Bueno, existen la segmentación geográfica, y no solamente se utiliza una de estas, ¿no? Hacen una combinación de diferentes tipos de segmentación, ¿no? Hablamos de la segmentación geográfica por país, por regiones, por zonas urbanas. Hacemos segmentación demográfica, que regularmente habla de edad, género, ingreso, educación, ocupación, cuánto gana, cuál es la ocupación, la profesión. Y tenemos segmentación psicográfica, que habla de los estilos de vida, de los valores, de la personalidad, que está un poco más supeditada quizás a valores no tanto medibles cuantitativamente, pero cualitativamente se miden de esa manera. La segmentación conductual, la frecuencia de uso, la lealtad a la marca, beneficios y todo lo demás. Y la segmentación por desarrollo de mercado, ¿no? Mercados emergentes versus mercados maduros. Y todo esto sale, cada estrategia que nosotros vamos a implementar para llegar al mercado surge del conocimiento de nuestro producto y de nuestro cliente y a dónde queremos llegar. Eso es lo que nos determina a nosotros si nuestro producto está diseñado por un mercado emergente o por un mercado ya maduro, como lo es los mercados maduros. Hablamos de mercados ya desarrollados, países de primer mundo, mercados emergentes, mercados que se están por desarrollar o que se están desarrollando, que están en proceso de desarrollo. Eso es un mercado emergente. ¿Qué herramientas existen para la evaluación de los mercados? Ya bueno, esto se repite un poco, pero bueno, es parte también del tema de los segmentos porque comparte un análisis ahí. Y bueno, lo que vimos, análisis Pestel, el análisis CAGE, la matriz de evaluación de mercados, el análisis de la competencia, el análisis de los costos internacionales, porque también forman parte de la segmentación, ¿no? Técnicas de estimación de mercados internacionales, la tendencia, regresión y sensibilidad. Análisis de la tendencia tiene como objetivo identificar patrones históricos de la evolución de un mercado para proyectar su comportamiento futuro. Y se utilizan datos del pasado como ventas, consumo, importaciones para detectar una tendencia lineal o exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Yo analizo comportamientos de compra a base de importación para saber cómo se proyecta ese producto. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy exportando, por ejemplo, arroz, por poner un ejemplo, yo voy a obtener las bases y yo quiero llegar, y estoy poniendo un ejemplo muy superfluo porque regularmente no es un producto tanto de exportación, más es un producto de importación. Pero si estuviéramos viéndolo desde la otra cara, yo tendría que analizar cuál es el consumo, por ejemplo, por país. ¿Cuánto consume el país donde yo quiero llegar? ¿Cuánto ha consumido en los últimos años? ¿Cuáles son las estimaciones de precio que se venden? Y eso es lo que nos da a nosotros un análisis de tendencia para saber, oye, este producto es viable exportarlo. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se ¿Me escucha. escuchan? Sí se escucha, profe. Ah, perfecto. Entonces, bueno, es importante para nosotros entender que podemos también, por medio de diferentes tipos, no solamente bases de importación, también históricos de compra, y existen diferentes lugares donde nosotros podemos también obtener datos para poder análisis de tendencia. Por otro lado, tenemos el análisis de regresión, que determina la relación entre una variable dependiente como las ventas o una más variable independiente como los ingresos, el precio, el tipo de cambio, que son factores también para entender al momento de nosotros poder estimar un mercado, ¿no?
saber cuánto gana la gente, cuál es el poder adquisitivo que tiene, el PIB per cápita, que al final el PIB per cápita analizado a nivel de país es importante, pero hay que analizar a nivel de segmento, porque el PIB per cápita se hace muy lineal, pero cuando analizamos por segmento podemos determinar más o menos una que es evaluar cómo se varían los resultados proyectados ante cambios en la variable clave, cómo funciona, se construye varios escenarios, un optimista, un pesimista, y base. En este análisis de sensibilidad también se puede establecer como estrategia como elasticidad de la demanda, conocer qué tanta variabilidad de precio, la variabilidad de precio que yo haga, qué tanto tiene impacto en la compra en ese determinado país. Y cuando hablamos de elasticidad de la demanda, por ejemplo, hablamos de si yo hago una variación de precio versus lo que yo vendo en mi país a lo que yo voy a vender allá, ¿cuánto eso me representa? Y si eso me representa a mí, ¿qué la rentabilidad para poder llegar a un mercado, ¿no? Microsegmentación dentro de países. Esto es lo que habla, cuando hablamos de microsegmentación, es una segmentación, es como llevar la segmentación más avanzada, y bueno, y esto regularmente lo hacemos después de que ya seleccionamos un país, el mercado donde queremos llegar, y buscamos hacer su grupo del país, específico de consumidores dentro del país en el que nosotros queremos llegar. Y es como que siempre, la segmentación siempre lo que busca principalmente es afinar el lápiz hacia nuestros clientes. En la medida que nosotros conozcamos más en detalle nuestros clientes, somos más efectivos entre nuestro marketing global. Entonces eso es fundamental. Hacer que regularmente después que nosotros segmentamos, tenemos que hacer un perfil de cliente, después hacemos un de persona, que es la idealización de lo que nosotros queremos llegar, y todo eso nos permite a nosotros conocer cada día más nuestro cliente, ¿no? La medición del potencial de mercado. La medición potencial de mercado permite, lo que busca principalmente es tener una estimación del volumen máximo de ventas que una empresa puede alcanzar en un mercado específico, aquí dice, bajo las condiciones adecuadas. Este punto es fundamental. ¿Para qué? Para saber a dónde nosotros queremos llegar y asimismo asignar los recursos necesarios, la plata, dónde invertir. Por ejemplo, muchas empresas determinar en qué país vale la pena versus la rentabilidad, la inversión que va a hacer para llegar a ese nuevo país. Porque probablemente estamos hablando de empresas, por ejemplo, desde empresas muy pequeñas, ahorita que quizás sus costos de establecerse en otro país no es tanto porque la producción quizás lo maneja el mismo país, pero cuando es un producto en el cual tú quieres ser un líder del mercado, te toca establecer una planta, una fábrica, y eso tiene un costo significativo. Entonces tienes que analizar, por ejemplo, ¿dónde me conviene más establecer? Si yo hago un análisis actualmente, ¿dónde me conviene más establecer una planta, una fábrica de autos? ¿En Panamá o en México? Entonces, claro, definitivamente que tú dices, ¿no? El mercado que me permita también costos, conexión global, inclusive consumo, y que me permita quizás tu barreras arancelarias más bajas, entonces de ahí es donde yo voy a establecer la inversión más grande, y para eso yo tengo que hacer la medición de mercado, o qué tan cercano está del mercado que yo quiero llegar, ¿no? Algunos componentes clave de análisis del potencial, bueno, la población, el objetivo por la tasa del consumo, tasa de crecimiento del mercado, qué tanto está creciendo la población, qué tan dinámico es, qué tantos proyectos del país están en desarrollo, cuánto es nuestro market share esperado, cuál es el market share, que es la participación que nosotros queremos ganar. De un 100%, nosotros establecemos cuánto nos conviene a nosotros, qué es lo que estamos o qué es lo que necesitamos llegar para que nosotros seamos rentables. Y bueno, hay otros factores como las barreras de entrada, la competencia, la infraestructura, que es lo que venimos hablando hace un rato, y las regulaciones. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo práctico donde hablamos que una empresa de bicicletas eléctricas desea entrar a Brasil. Brasil, que es uno de los países en desarrollo y que es uno de los mercados más grandes, que creo que después de China, después de Japón, es uno de los países que tiene un potencial inmenso. Hablaron con un caso que si yo quiero establecer bicicletas eléctricas y quisieran entrar a Brasil, y una población urbana de 25 a 45 años tiene más de 25 millones de personas en ese rango de edad. Te dice, bueno, ya tenemos un mercado gigante que puede consumir ese producto,
y una estimación de adopción de un 3% en los primeros 3 años. O sea, ¿qué le quiere decir esto? Que el 3% de esa población es quizás es el market share que estoy apuntando llegar, ¿no? De esa población. Con eso nosotros vemos la parte de segmentación y la parte teórica de globalización de los mercados. A mí me gustaría también compartirles un pequeño video que me parece interesante también que lo puedan visualizar. Un segundito. Que habla también de algunas, principalmente de la globalización de los mercados y algunos factores en tomar en cuenta para nosotros llegar a eso, a llegar a otros mercados importantes. Una presentación, es un video muy corto. Me gustaría que el mercado internacional se alimenta de productos y servicios con ventajas competitivas. Por eso, si tu emprendimiento o empresa cuenta con estas cualidades, te alentamos a... Me avisan si se visualiza, pero ahora sí. Diseñar un plan de internacionalización. ¿Para qué sirve? Para definir dónde existe uno. Un segundito. Bueno, vamos a ir adelantando, se está poniendo como lento. Mire, nosotros tenemos una asignación, igual que este video se lo estoy dejando ahí en la plataforma. Nosotros tenemos una asignación para la próxima semana y me gustaría que si tienen alguna duda o pregunta la puedan realizar con lo que hemos visto hasta ahorita o con la asignación de la próxima semana. Esa asignación debe quedar lista en la plataforma antes que nos volvamos a conectar el próximo miércoles. Entonces, la idea principal es que podamos revisar, yo otro de los puntos que tenía acá, ahorita tiene alguna duda o pregunta sobre el contenido, y si no, entonces vamos a revisar la asignación de la próxima clase. Profe, yo aún no salgo matriculado en el nodo. No puede. Pero ok, no te preocupes, entonces escríbeme por WhatsApp y yo te mando entonces la asignación para que tú me la puedas compartir por esta vía, ¿no? Listo, profe, claro que sí. ¿Qué pasó con la matrícula? ¿No te han comentado qué pasó con eso? No, yo me inscribí hace rato, profe, pero ya eso es demora en el sistema, no sé qué habrá pasado. Qué raro. Desde la semana, y la semana pasada, ¿cómo entraste entonces a la clase la semana pasada? Profe, ¿te acuerdas que yo entré al otro link y el que tú tenías antes? Ok. Ese fue el que yo entré. Ok. Entonces, pero bueno, no, yo mañana llamaré y yo te escribo por WhatsApp y hacemos la descripción, no hay problema. Dale, perfecto. Yo le paso, me escribe por WhatsApp y yo le paso ahí la descripción de la asignación. Entonces, bueno, la idea es que tiene alguna duda o pregunta sobre lo que acabamos de ver. Yo creo que no, profe. Perfecto. No, está claro. Keisha, Yamir. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, ok, perfecto. Entonces, la asignación de la próxima clase es un análisis de casos. Como le comenté, esta clase se va a basar principalmente en eso. Lo que buscamos es analizar una empresa que haya hecho una internacionalización exitosa o haya fracasado en el intento. Y esto es un reporte, por lo menos lo que yo quiero es que hagan un análisis
principalmente los factores de éxito y fracaso y una reflexión crítica a ustedes. O sea, ustedes buscan el caso, lo ponen en la primera, en la primera página, y después lo que yo busco principalmente es el análisis de ese caso. Ustedes analizar qué cosas hubieran hecho diferente, o qué cosas se hicieron correcto, o hacer un análisis completo de esa estrategia. Entonces usted va a buscar cualquier empresa que haya tenido un éxito o un fracaso. Es indiferente, porque las dos cosas nos sirven a nosotros como punta de lanza para nosotros después más adelante hacer proyecto emprendedor, y para entender un poco las diferentes estrategias de globalización que se pueden establecer. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Yo le compartí, por lo menos en la clase, el caso de Walmart. La idea es que ustedes puedan plantear el caso como tal en la primera hoja, y en la segunda hoja yo busco el análisis de ustedes como tal. ¿Qué les pareció? ¿Qué factores hubieran hecho mejor? ¿O qué se hicieron correcto? ¿Qué les pareció interesante? ¿Cómo pudieran aplicarlo? No sé si alguna vez escuchaste lo de Justo y Bueno. Creo que Justo y Bueno también entró acá en Panamá, ¿cierto? Sí. Justo y Bueno abrió Colombia. Justo y Bueno abrió aquí en Panamá infinidad de tiendas, y la verdad que ocupó en su momento a nivel del mercado popular, porque tenía una estrategia de precio agresiva, y la gente lo buscó. Creo que tenía más de 100, no sé, ahorita no recuerdo, creo que más de 50 tiendas en Panamá, y lo lograron hacer y posicionar, y la gente buscaba porque había productos más baratos que la media del mercado. Y eso también es interesante. Y lo más interesante del caso es que regularmente su estrategia popular no solamente captó clientes populares, sino que en sectores que no son tan populares como la gente podría pensar, también tenía mercados interesantes en otros lugares que regularmente no se denominaba como un lugar en el que podían tener una cabida. Entonces, creo que hay un tema interno. Yo creo que lo que entendí de este caso de Justo y Bueno era que a nivel financiero algo pasó con la operación, no sé si en Colombia también, pero por lo menos en Panamá. No, eso fue un tema administrativo, porque abrieron muchas sedes al mismo tiempo y no les dio la base para aguantar las demoras que ellos reciben por pagos de sus proveedores. Tú sabes que muchas empresas juegan con ese dinero. Hay gente que paga 90 días, 180, 60, 30. Entonces, si tú no tienes la caja menor para aguantar esas, como quien dice, esas diferencias, te vas a reventar. Bueno, buenísimo. Ese es un caso buenísimo que lo puedes explicar ahí, y la idea es que en la próxima clase vamos a debatir cada uno de los casos que ustedes desarrollen. Así como lo acabamos de hacer, la idea es que ustedes puedan explicarme, puedan contarme el caso como tal y el análisis que ustedes hicieron, ¿no? Y después lo suben a la plataforma. En el caso tuyo, Camilo, me lo envías al correo, y después entonces se cargará a la plataforma. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, señores? Y si no, es más, entonces nos vemos en la próxima clase, y ha sido un placer haber compartido con ustedes este tiempo. Claro que sí, profe. ¿Este trabajo lo hacemos individual o lo hacemos en grupo, o cómo quieres que te lo presentemos? Mira, yo prefiero que lo hagan individual, este trabajo. El proyecto integrador sí les voy a solicitar que lo puedan hacer en grupo, pero este trabajo no tiene tampoco tanta dificultad, y quiero ahí conocer más que todo el análisis de cada uno, ¿no? Con respecto a cada estrategia. Listo, profe, perfecto. Por mi lado, estoy ok. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase, y que espero que tengan una buena semana también. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches.